Seguramente alguna vez hayas escuchado que los samuráis eran vagabundos, pero eso es un mito y hoy te lo contamos aquí en Experiencia Marcial. Recuerda que puedes apoyar nuestro contenido adquiriendo el libro La Flor del Dojo. Lo tienes disponible en Amazon tanto en versión ebook como en tapa blanda. Y ahora sí, volvamos al mundo de los samuráis. Mucha gente cree que los samuráis eran nómadas vagabundos, es decir, que iban de pueblo en pueblo haciendo pequeños trabajos y encargos para sobrevivir. Esto en parte es cierto, pero hay otra parte que no tiene nada que ver, y os lo cuento ahora. Por un lado, lo que hay que destacar es que tenemos a los clanes samuráis. Estos clanes eran familias de samuráis que vivían bajo una misma casa normalmente, en un mismo territorio, y que normalmente tenían el favor del shogun de aquella época o del emperador, dependiendo de en qué época nos encontremos de la historia samurái. Este tipo de samurái solía llevar una vida tranquila en épocas de paz, solían vivir en alguna población de la que normalmente eran encargados, ya que ellos ejercían un poco como de mando militar y protector de ciertas aldeas, y se dedicaban a actividades tan comunes y corrientes como por ejemplo la agricultura, la ganadería o incluso algunos eran artistas. Por ejemplo, componían poesía haiku, como la conoceréis seguramente, y también hacían otras actividades como alfarería, cerámicas, etc. Aparte de, por supuesto, mantener sus entrenamientos e incluso poseer sus propios dojos por aquel entonces, donde enseñaban a otros familiares o a gente afín a su clan. Pero entonces, ¿de dónde nace este mito de que los samuráis eran vagabundos que iban de pueblo en pueblo, normalmente incluso mal aseados, etcétera? Bueno, pues es que esta figura se llama de otra manera, realmente se llaman ronins. Estos ronins solían ser también samuráis, pero eran samuráis que no pertenecían a ningún clan y que solo servían como samuráis en tiempos de guerra. Por lo tanto, cuando no había guerra, cuando vivían en tiempos de paz, lo que hacían era dedicarse a eso. Como no tenían a ningún señor al que servir, iban de pueblo en pueblo haciendo pequeños encargos para ir sobreviviendo. ¿Y en qué solían consistir esos encargos? Pues los había de mucho tipo. Podían ayudar en las labores del hogar, podían ayudar, por ejemplo, como escolta, como protector de algún grupo o miembro importante de la sociedad, cualquier cosa que se les diera o que se les ofreciera realmente. Y muchas veces no trabajaban ni por dinero, simplemente trabajaban por un cobijo, es decir, una casa donde estar durmiendo y donde poder, digamos, sobrevivir y algo de comida. No obstante, los ronin adquirieron mala fama, pero no era una mala fama real, ya que muchas de las cosas que se inventaban sobre ellos eran solo para calumniarnos y hacer que perdieran, digamos, algo de su poder, ya que hubo momentos de la historia en que los ronin se organizaron y supusieron un grupo muy poderoso al cual tener en cuenta, al cual otros clanes samuráis, por ejemplo, los temían o incluso los propios shogun o los emperadores de Japón. Entonces, para que la gente desconfiara de ellos, empezaron a meter bastantes rumores malos sobre esta figura. Por ejemplo, una de las más comunes eran que eran gente muy sucia, muy poco aseada, bastante, digamos, inculta y que era bastante agresiva y peligrosa, cosa que muchas veces no era para nada verdad. Uno de los ronin más famosos del mundo, que a la vez también fue samurái durante muchas guerras, fue Musashi Miyamoto. Este hombre, que compuso entre otras cosas uno de los libros más famosos de la historia del mundo de los samuráis, sí que tuvo una época de vagabundo, es decir, de ronin, paseándose por muchos pueblos, viajando por todo Japón. Porque los ronin no solo viajaban por Japón por la necesidad, muchas veces lo hacían también por aprender nuevas técnicas, aprender nuevas disciplinas, ya que había muchas disciplinas dentro del mundo de los samuráis y dependiendo de la zona de Japón donde estuvieras, podías aprender unas u otras. Incluso este ronin hizo muchísimos combates a lo largo de Japón poniéndose a prueba. De hecho, se le llama el samurái invencible, porque en teoría nunca fue vencido. Como suele pasar con estas cosas, la cultura popular actual, como el cine, las series, los cómics, los mangas, los animes, etc., han creado una imagen distorsionada de lo que era el samurái frente a lo que era el ronin, y muchas veces estas figuras se mezclan, haciendo parecer que sean lo mismo cuando realmente pues no llegaban a ser lo mismo. Uno de los mejores ejemplos para conocer estas figuras y que realmente es tratada de manera muy correcta es el cine de samuráis de Kurosawa.
el cual sin duda os recomendamos. Y por ejemplo, si eres fan del anime y del manga, pues tenemos muy buenas series como por ejemplo Vagabond, que cuenta precisamente la vida de Musashi Miyamoto, y también tenemos uno un poquito más, digamos, ficticio, pero que es Rurouni Kenshin, que cuenta también muy bien lo que es un poquito esta figura del Ronin o el vagabundo. Esperamos que os haya gustado este vídeo donde conocemos un poquito más esta figura y bueno, ya sabéis que si nos podéis apoyar con un like, con una suscripción o compartir nuestro contenido con más gente para llegar a más público, pues os lo agradecemos de todo corazón y nos vemos muy pronto aquí en Experiencia Marcial.